Bienvenidos. Ya que la última vez pues, no pudimos tener esta clase, unos detalles, pero creo que ya sé por qué ocurrió eso, así que 5 y 4. esperemos que no se vuelva a dar. Y la otra situación es que, bueno, ya los tengo configurados en Teams para que también sea una alternativa que tengamos que manejar como plataforma para realizar nuestros encuentros sincrónicos. Sin embargo, esta reunión quise hacerla a través de Zoom para evitar cualquier tipo de contratiempo o situación que pudiese interferir el desarrollo de la misma. Y como les he reiterado a lo largo de las sesiones que hemos tenido, usted sea atento siempre al campus, que es nuestro mecanismo, nuestra aula virtual, donde vamos a estar alimentando ese campus de información, de actividades, de asignaciones, para que las vayan desarrollando también para ir avanzando en clase. Recordarles que el primer examen es el lunes próximo, el 14 de junio, en la hora clase, y va a estar disponible. De hecho, ya comencé a diseñarlo y pues van a disponer del tiempo prudente para poderlo desarrollar, pero va a estar disponible en la hora clase. ¿Por qué? Porque anteriormente habíamos tenido esas situaciones en que interfería, ya si extendíamos el tiempo del examen, había otras situaciones para compañeros o alumnos que argumentaban inconvenientes por esa situación. Entonces, por esa razón, se ha tomado la decisión de dejar el examen en la hora clase, de 5 a 6. Entonces, para que tomen las precauciones debidas, ¿verdad? Y evitar cualquier tipo de situación inconveniente. Sus trabajos todavía no los he revisado, pero sí, este fin de semana probablemente me siente a revisarlos. Mi prioridad es diseñar el examen, que créanme que toma tiempo, porque hay que dejarlo bien configurado para que no haya ninguna situación indeseada, ya que anteriormente han habido situaciones en que por aspectos de configuración o por fallas del sistema, a veces también esto es parte de este ambiente donde el sistema, el campus pues le permite a usted entrar y luego lo rebota, y si usted accedió al examen y no respondió ninguna pregunta, pero sí, o quizás respondió algunas preguntas, no lo vuelve a dejar entrar porque solamente es un intento. El examen va a estar configurado para un intento nada más, y retroalimentación posterior. Pero y pues así nos evitamos este tipo de situaciones. Hay tareas que las puedan desarrollar. Tenemos tarea en un caso real. Este sí es un caso real. Bueno, no digo que los anteriores no sean reales, simplemente de que se dio un ambiente empresarial en Estados Unidos de esta empresa. Así que van a tener el fin de semana para desarrollarlo. Y bueno, vamos a tratar de continuar con este tema. Alexa Montero. Sí, y una pregunta. ¿El examen vendría de la presentación o del...? Ok. ¿Qué prefieren ustedes? De la presentación.
en la presentación. ¿Hablan por la mayoría o solo eso? De la presentación es mejor, Lee. Sí. Les comenté al inicio de la clase que trabajo bastante con presentaciones y si ustedes ven, ustedes se podrán dar cuenta de que están cargaditas porque tienen ese efecto de que son para evaluación. En algunos casos preparo presentaciones que son muy más vacías en contenido y con imágenes, más imágenes. Entonces, en este caso, las presentaciones van a ser la fuente o el contenido del examen. Obviamente las que están ya en el campus, esas van a ser evaluadas. Por eso no he subido más para efectos de no confundirlos, ¿verdad? Para no ocasionar esa situación de incertidumbre de dónde y qué contempla el examen. El examen viene de lo que es la auditoría y sus tipos, la auditoría interna y externa y esta auditoría financiera. Ese es el componente, los tres temas de los cuales vamos a sacar el contenido para poderles evaluar. Si bien es cierto, no van a ser cálculos matemáticos ni aritméticos, pero sí vamos a algún componente analítico que se refiere a esto de la auditoría financiera, tipo de análisis posterior a un cálculo. Ya vamos a ir viendo esos componentes para ejemplificar algunos de los aspectos que se pudiesen incluir. Solo quisiera proyectar esto. Vamos a ver si no se queda atascada la pantalla. Y bueno, la otra situación que quisiera yo saber si los grupos 1 y 2 ya se han ido o han ido viendo la información que se les requiere en la presentación o la exposición que van a tener, que también está próxima, que esto también me interesa que sondeen información a ver si hay basta. Todas las operaciones, porque si se deja de un lado a un estado, que es lo más importante para hacer balance general y el estado de resultados, esos son los más importantes, porque el estado de cambio patrimonial a veces no tiene tantos movimientos, pero el balance y el estado de resultados es más habitual en ese tipo de análisis. Algunos objetivos: revisar, examinar y evaluar los estados financieros de la empresa.
preparar esa información para poder identificar las oportunidades, bueno, lógicamente también las fortalezas que se pueden aprovechar aún más, las oportunidades, sacarles ventaja, las debilidades mejorarlas y las amenazas pues mitigar su impacto o su riesgo de ocurrencia. Esto para que se pueda mejorar y que la empresa se vuelva más rentable. Planear una auditoría financiera, lógicamente esto es de un autor, no es tan general. Ok, vamos a ir leyendo las. Carlos Montoya, el compañero Carlos, creo que fue de los últimos que se agregaron a la clase. Ok, ¿a qué grupo pertenece? Bueno, a ver, vamos a ver. Sí, ya le voy a. Vamos a tener un espacio ahí de mostrar los grupos, a ver si todavía hay compañeros que están fuera de alguno, que se puedan. Creo que lo haré en uno, pero se me escapa en este momento de acuerdo por lo haré. Al final voy a tomarme un espacio ahí para mostrarles nuevamente, ¿verdad? Y que también los que no tienen hasta el momento grupos, pues se puedan identificar con alguno. Y es importante eso porque hay asignaciones grupales y no se pueden quedar sin pertenecer a alguno. Bueno, aquí hay un proceso de planear la auditoría financiera. Sin embargo, como les repito, ¿verdad? Esto es como el proceso administrativo donde nosotros vemos que algunos autores a menudo dicen planeación, organización, dirección y control. Otros hablan de planeación, planeación, organización, integración, dirección y control. Otros hablan agregan el componente de ejecución, de toma de decisiones, otros. Entonces, hay una diversidad, o sea, no solamente de una sola forma se pueden hacer las cosas. Entonces, a eso me refiero, pero por lo general lo que se hace es que se investiga el cliente y se evalúa el riesgo, se selecciona y se acepta, y luego hay un establecimiento de los términos, ¿verdad? Considerando también las normas de auditoría, la comprensión de la entidad y del entorno, la evaluación de los riesgos, que hay un riesgo inherente que es básicamente de la misma naturaleza de la actividad de la empresa. Hay un riesgo aceptable que es ese riesgo tolerable. Riesgos aceptables es aquel que se ha conseguido reducir o mitigar. Es imposible desaparecer ese riesgo, siempre está. Y se acepta cierto impacto de él. Sin embargo, también es necesario que la empresa pueda enmarcarse en las normativas legales y las políticas de seguridad y salud en el trabajo, que también son parte. Riesgo de control que influyen los sistemas de control implementados, ¿sí? Y que pueden llegar a ser inadecuados en algunos casos, insuficientes en otros casos, para la detección de irregularidades. Entonces, en este caso, este tipo de riesgos pueden estar presentes en los sistemas de información, en la contabilidad, y en control. Por ejemplo,
tiene mucho que ver en esto que las empresas que otorgan crédito, ¿verdad? Y dentro dentro del riesgo que ellos que tienen, ¿verdad? De poder no controlar lo que es la migración de personas que pueden tener crédito con esa empresa, ¿verdad? Es un componente que a veces me siento a analizar, ¿verdad? Que las empresas que pueden otorgarle créditos a los clientes es un riesgo latente que tienen, ¿sabes? Que otorguen el crédito y que las personas utilicen ese dinero para poder emprender su viaje y que para poderlo recuperar pues es muy difícil. El riesgo de relación a procedimientos de auditoría, esos pueden tener problemas de detección que no contribuyan a la detección de los riesgos. Y algunos elementos necesarios en esto es la autenticidad de los hechos que puedan reflejar los estados financieros, partiendo de la premisa de la objetividad que tiene y el profesionalismo que debe tener una persona encargada de este trabajo, que sean adecuados los criterios, los sistemas y métodos utilizados para captar y reflejar la contabilidad, ¿verdad? Que estos estados financieros estén preparados y revelados de acuerdo a los principios y las normativas de contabilidad, y también dentro de las normativas del país, que siempre estén enmarcadas en estos componentes, ¿verdad? En estos aspectos, y además de las normativas de auditoría. Algunas funciones de la auditoría o para qué se realiza, ¿verdad? Básicamente para optimizar los procesos, identificar qué productos o servicios son o pueden ser competitivos y eficientes para la empresa o para mejorar los estados financieros, establecer políticas, que también esto ayuda a que la empresa se mantenga actualizada y fiel a las políticas de revisión y gestión financiera, evaluar para conocer y para mejorar. Enfoque de resultado, todo lo propuesto en el proceso llevado a cabo por el auditor se dirige a facilitar propuestas de procedimientos, normas, estrategias, y que estos puedan llevar a la empresa a alcanzar los objetivos. Algunas características, esta debe ser objetiva porque el auditor revisa hechos reales sustentados en evidencias susceptibles de comprobarse. Por eso la importancia de este tipo de auditorías, porque debe respaldarse en evidencias que se puedan comprobar. Sistemática, porque hay una planificación adecuada y hay procesos que se tienen que seguir para poder ejecutar una auditoría financiera. Y profesional, porque por lo general debe ser ejecutada por auditores o contadores públicos a nivel universitario o su equivalencia. En este caso, pues ya estamos básicamente obligando o haciéndole llamado al colegio de administradores para que pueda incluir grupos de administradores con capacidades de realizar auditoría dentro de ese compendio de profesionales. No es por nada que estamos llevando esta clase de auditoría empresarial, porque ya entramos en el abanico de poder especializarnos también en auditores. Yo me incluyo porque tengo base de administración, pues, de la maestría, y que pues en su momento no pude llevar esta clase, pero me parece que dentro de las exigencias que se pueden hacer permitan realizar ese tipo de actividades. El profesional que posea la capacidad, la experiencia y los conocimientos en esta área de auditoría financiera específicamente, ser específica, porque tiene que cubrir la revisión de operaciones netamente financieras. Aquí no nos vamos a inclinar a operaciones,
no nos vamos a inclinar a gestión, no nos vamos a inclinar a informática o sistemas. Esto es netamente financiero. Incluye evaluaciones, estudios, verificaciones, diagnósticos e investigaciones en la parte financiera. Normativa, ya que verifica que las operaciones reúnan los requisitos de legalidad. No es permitido o es penalizado si las empresas están desempeñando actividades fuera de lo legal o desarrollando auditorías financieras con ciertas omisiones de normas. Eso debe ser, la empresa tiene que considerar eso. La veracidad, que es importante, ¿verdad? Plasmar los resultados o los procesos tal y como se logran evidenciar, respaldar, y propiedad de evaluación de las operaciones examinadas, comparándolas con los indicadores financieros e informe de los resultados de evaluación y control. Tienen que haber congruencia, tienen que haber igualdad, debería, o si las variaciones existen, que no sean tan extremas, que tengan que ser mínimas. Decisoria, porque incluye o concluye con la emisión de algún informe escrito donde se tengan que tomar decisiones posteriores, ¿verdad? La cual es presentada en los estados financieros, comentarios, conclusiones, recomendaciones sobre los hallazgos encontrados o detectados en el transcurso de la auditoría. Bueno, la auditoría financiera, como casi todos los trabajos, todas las auditorías siguen un proceso, o como casi todas las situaciones que se ejecutan dentro de una empresa, por lo general llevan un proceso, ¿verdad? Sabemos que sean confiables, ejecutar algo sin ser planificado, ¿verdad? Porque se tienen que ver con qué recursos se pone, con qué tiempo, ¿verdad? Con qué parámetros o normativas de medición. Esto inicia con la orden de trabajo y culmina con la emisión del informe, pero por lo general comprende las fases o las etapas de planificación. Mami, ¿quiere más leche? Que básicamente constituye la primera fase, la concepción de la auditoría, que dependerá de la eficiencia y la efectividad en el logro de los objetivos propuestos. Normalmente esto comienza con la obtención de la información necesaria. Reitero, los recursos, ya sean económicos, logísticos, de personal, y bueno, el horizonte de tiempo necesario para desarrollar cada etapa o cada fase del proceso de ejecución de la auditoría. Aquí pues el auditor debe aplicar los procedimientos establecidos en los programas de auditoría y desarrollar completamente los hallazgos significativos, sin olvidar también las normas, que son importantes. Comunicación de resultados, está dirigida a todos los funcionarios de la empresa que se va a examinar, que se va a auditar. Comprende o es la redacción del informe final, el dictamen, los hallazgos, todo esto. El informe básicamente contendrá la carta de dictamen, los estados financieros, las notas aclaratorias correspondientes, la información complementaria financiera ya también, me dijo que no. y los comentarios, conclusiones,
recomendaciones relativas a los hallazgos de la auditoría. Valga aclarar que esto es bastante profundo, ¿sí? Porque todo tiene que ir cuadrado, ¿verdad? Todo tiene que ir en forma, para que pueda generar esa confiabilidad en esos resultados, para que pueda generar, más allá de que el auditor financiero sea un experto, tenga experiencia, conocimientos técnicos, debe tener implícito los componentes de ética. Recuerden que el trabajo de un auditor repercute, o los resultados que pueda arrojar en su dictamen, en su informe, tienen que ser lo más veraz posible, lo más imparcial. Y recuerden que en esto de auditoría pueden haber ciertas manipulaciones de resultados a conveniencia, ya sea de parte de algún elemento de la empresa, ¿verdad?, que puede ocurrir en desviar, ¿verdad?, o sobornar al auditor, puede ser, ¿verdad?, son situaciones que se han dado. De hecho, en ese caso, Enron, que les coloco ahí en el video, ustedes van a ir viendo y escuchando las narraciones de cómo se suscitaron situaciones dentro de esa empresa y que la llevaron a la quiebra. Algunas ventajas: facilitan la planificación de la labor, garantizan una ruta, sirven como herramienta para cronograma. Recuerden que todos tienen que estar enmarcados en el tiempo. Sirve que se haga todo bien, pero si se tarda o se demora en el proceso o en los resultados, pues puede ser que esos resultados no se tengan a tiempo. Entonces es importante tener el cronograma bien establecido. En fin, entre otras ventajas que pueden ser consideradas, ¿no? Y por el otro lado están las desventajas. Se puede intimidar al auditado, limitar la visión del auditor, algunas situaciones ahí que pueden repercutir en la auditoría. Pero la principal desventaja es que una auditoría que es necesario, es un trabajo necesario, pero puede perturbar el lugar y el tiempo de trabajo, y eso puede influir en la disminución de la productividad de la empresa. Y si consideramos que se puede extender en un horizonte de tiempo, pues eso puede influir o afectar. Sin embargo, poniéndolo en la balanza, ¿verdad?, sí es importante o necesario que se ejecute la auditoría. ¿A quién va dirigida o dirigido el informe de la auditoría? Pues a todos los elementos que de una u otra manera tienen relación directa o indirecta con la empresa. Entonces, lógicamente, los más interesados van a ser los accionistas, los socios accionistas de la empresa, los inversionistas de la misma, ¿verdad? Entonces, pero tampoco podemos olvidar que los proveedores van a estar atentos, activos, incluso los trabajadores, porque imagínense que la empresa está en quiebra, hay riesgo de que el trabajador se quede sin su trabajo. Entonces, todos esos elementos deben estar atentos, estar pendientes de los resultados. Y como todo, tiene que ser monitoreado, tiene que ser controlado, todo el proceso. Entonces, la auditoría financiera no es una excepción, que también debe estar regulada, marcada dentro de las normativas de auditoría generalmente aceptadas, de modo que se logre más dirección, organización y ordenamiento de las decisiones en las prácticas de las mismas, y algunos elementos: la independencia, la asignación del personal, supervisión, desarrollo personal. Y acá, pues, por lo general,
el auditor debe evaluar Juli, los riesgos de error de ¿quieres circunstancia a nivel de leche estado financiero, a nivel de la con aseveración banano? de las clases de transacciones. Yo les hacía mención la vez pasada de que el trabajo de auditoría que vamos a desarrollar, Leche y chocolate. en el cual vamos a utilizar los estados financieros, lógicamente el condensado de los estados financieros, la información ya está condensada, que esto si hacemos una retrospectiva previa a la ejecución de los estados financieros, están los asientos diarios, están los asientos de ajuste, están los balances iniciales, están los saldos ajustados, entonces si retrocedemos antes de lo financiero, hay un proceso, minucioso que se ejecuta para poder consultar todas las cantidades y todas las cuentas que contienen esos estados. Pero lógicamente nosotros no nos vamos a detener en eso porque no vamos a tener alcance a los asientos diarios de esas empresas. Entonces, vamos a partir de cierta de consolidado estados financieros para poder ejecutar el análisis o la auditoría de los mismos a través de el análisis de las razones o indicadores de esos estados. Se ha encontrado de que muchas empresas utilizan lo que son las contabilidades por partida doble. A mi criterio es un delito. Algunas manipulaciones o algunos errores de cuentas que generan distorsiones en los indicadores. Lógicamente, esto puede ser sujeto de alguna penalización o riesgo para la empresa. Entonces, ¿qué harían ustedes cuando en alguna auditoría se encuentran con este escenario, este tipo de situaciones? Que le dan algunos argumentos de que para no pagar tantos impuestos, eso es lo que uno escucha ahí afuera, no se justifica ninguna acción ilegal, ninguna situación que esté fuera de los aspectos lícitos o legales. Eso no se justifica como que las empresas no deberían utilizar este tipo de artimañas. ¿Cuándo usar indicadores financieros en las auditorías? Debería ser siempre. Cuando ya se han autorizado los estados financieros que han sido revisados, entonces se pueden utilizar. Y ahí podemos ver que estos ratios, razones o indicadores financieros son cocientes que proporcionan unidades contables de medida. Estas por lo general se utilizan para poder medir y cuantificar una realidad económica de una empresa. Es la capacidad para asumir sus obligaciones financieras en el plazo que se evalúa. ¿Por qué se tienen que utilizar o para qué? Para comparar las fortalezas y debilidades de distintas empresas y la evolución en el tiempo. Si vemos desde un valor de mercado de empresas, que están compuestas en su mayoría por acciones, estas tienen un valor en el mercado de valores y el precio de mercado de las acciones es utilizado para poder calcular, determinar su grado de rentabilidad. Creo que ya hemos repasado este tipo de indicadores en clases anteriores, específicamente en administración financiera 1 y 2, en proyectos. Se ven estas razones de liquidez y solvencia, de actividad o gestión, de endeudamiento o apalancamiento, de rentabilidad o rendimiento. Y las más utilizadas o las más usadas son
dentro del compendio de liquidez que están circulando. Esto básicamente determina si la empresa puede ser solvente o puede pagar sus obligaciones o deudas a corto plazo. Esto es importante porque determina qué tan solvente está la empresa. Y, lógicamente, se puede interpretar de diferentes maneras. Estas variaciones, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso 2018, 2.19, 2019, 2.09, hubo una disminución de la liquidez, que pudo haber sido a raíz de que el inventario tuvo una lenta rotación. Uno puede ser, dos, la empresa invirtió en otros activos, puede ser. La cosa que todavía este 2.09 es demasiada liquidez para la empresa. Lo ideal, bueno, tiene mucho también que ver la industria o el tipo de empresa. Cuando se tienen volúmenes grandes de ingresos y ventas, ¿verdad? Esto es demasiada liquidez. Puede ser entre 1.3 y 1.5 cuando, por ejemplo, es un supermercado o es una gasolinera cuyo flujo es constante o continuo, ¿no? Diario, o en tiempos o en plazos bastante cortos, ¿no? Donde el inventario se mueve con una rapidez enorme. Entonces esta empresa está durmiendo mucho el efectivo que lo podría invertir en otras actividades que le pueden generar otros ingresos. Entonces se puede ver desde el tipo de empresa que de la cabeza.
números vertical y horizontal, donde también vamos a ver si estos indicadores son congruentes con los resultados que nos arrojen aquellos. Entonces, como les venía diciendo, ¿verdad? Estos números nos pueden ayudar a sugerirle a la empresa qué decisiones podría tomar o qué podría hacer para aprovechar los recursos, porque más allá de que la auditoría implique, si la auditoría, ustedes dirán, si la auditoría financiera no encuentra ninguna anomalía o situación incongruente, no tiene razón o sentido de existencia. Sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, está como en el caso de que muchas veces nos fijamos en el error de las personas que en sus cualidades. No, hay que valorar las cualidades para que las puedan potenciar aún más, ¿verdad? En el caso de las empresas también, si no se encuentran situaciones que comprometan su integridad, ¿verdad? Entonces, pues valorar las fortalezas y hacer algún tipo de sugerencia como las que estamos haciendo en esta discusión. Si nos vamos al aspecto de la prueba del ácido, lógicamente esto excluye el inventario de los activos circulantes y vemos que hay una disminución bastante considerable, ¿verdad? en este indicador, ¿verdad? En estos periodos. Entonces, ¿qué significa? Que por ejemplo en el año 2018 la empresa sin el inventario puede ser responsable o puede cumplir con sus obligaciones a corto plazo, o tiene la liquidez necesaria para solventar situaciones en ese lapso de tiempo, ¿verdad? Sin embargo, en el siguiente año, 2019, no es así. Tendría que recurrir a rotar una parte del inventario para poder a corto plazo. ¿Qué significa esto? Que puede ser una empresa que dependa mucho del inventario. Lógicamente, la mayoría depende de eso, pero hay algunas que son un poco más debido a la diversidad de inversiones que pueden realizar. Entonces, esta empresa tiene que vender de su inventario para poder cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Insisto, va a depender del rubro. Si es un inventario de difícil rotación, esta empresa podría estar en problemas. Pero si es un inventario, o si es una empresa con un inventario con una venta casi inmediata, como vimos el caso de los supermercados, en este caso las farmacias, ¿verdad? Es necesario que las empresas se mediquen o los hospitales. Entonces hay una inmediatez en la rotación del inventario, o las gasolineras, pero si son empresas con una rotación lenta o baja, entonces podría estar en problemas mediante esa prueba de ácido. Y también están las razones de actividad, donde aquí pues hay rotación de inventario, periodo promedio de pago y promedio de cobro. Bueno, estas empresas de inventario pues tienen casi 8 veces al año. Partirse de 7, 8 veces al año representa casi un mes y medio. Puede ser una empresa financiera que capta los fondos mensualmente, o cobra los préstamos mensualmente. Bueno, indistintamente del tipo de rubro, en el caso de empresas así, con productos perecederos, esta rotación es muy lenta. Y si este producto es duradero, pues no hay problema, pero si este producto perecedero es un caos,
puede generar si hay una rotación tan lenta como esta. En el caso de las empresas, de este periodo promedio de pago, la empresa paga estas deudas o compromisos en este lapso de tiempo, ¿verdad? Lógicamente, hacemos una comparación con las cuentas por cobrar. Esto está en veces al año y esto acá está en días. ¿Sí? Si dividimos estos 360 entre 6, ¿verdad? Sería 60 días, por ahí, 60, 50 y tantos, más o menos. Entonces, si la empresa cobra en 60 días y paga en 48, ¿eso es bueno? No. Desde la administración del efectivo o la generación de más beneficios para la empresa, ¿qué tan saludable podría ser cobrar después de que se pague? Eso no es saludable para las empresas. Lo ideal es que la empresa cobre mucho más antes y pague después. Son estrategias de administración de efectivo. Y debería ser al revés, cobrar a los 48 días y pagar a los 50 y tantos, casi 60 días, porque en ese lapso de 12 o 15 días la empresa puede invertir ese fondo, generar intereses para luego pagar, aprovechando el efectivo para luego pagarle a sus proveedores. Podría negociar eso con los proveedores o solicitar o negociar una extensión de este plazo de modo que la empresa pueda aprovechar. Imagínense que ustedes les cobren la cuota de su vivienda si la estén pagando, o de su automóvil si lo están pagando, que se lo cobren antes de que le paguen a usted en su trabajo. Usted va a incurrir en mora, porque no va a poder, me imagino yo, al menos que tengan otro tipo de respaldo financiero. Pero lo ideal es que las empresas, este periodo de pago, sea más dilatado que el periodo de cobro, ¿sí? Porque la rotación de las cuentas por cobrar tiene que ser que las empresas cobren antes de pagar. Y las de deuda, básicamente, esto representa la participación de acreedores en los activos de la empresa. Y lo tolerable es que no exceda el 60%, ¿verdad? Dependiendo también del rubro de la misma. Y el apalancamiento, pues básicamente acá el 88% del patrimonio es de acreedores. Esto muchas veces es lo que más interesa. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, va a depender del tipo de empresa. Aquí estoy partiendo de un análisis netamente financiero, no tanto de auditoría, porque si vemos lo de auditoría, pues básicamente es para ver la congruencia. Entonces, desde un enfoque financiero nos damos cuenta de que estos indicadores pueden ser tolerables o pueden ser buenos, dependiendo también del tipo de empresa. Una empresa que gane el 13.7 o 13 centavos de cada lempira o de cada dólar, puede ser bueno si el volumen es grande y se trata de millones. Pero si son empresas pequeñas, debería estar arriba del 20% de la utilidad neta, que es la utilidad después de impuestos. La utilidad operacional, que básicamente antes de los otros gastos y el impuesto. La utilidad bruta va a depender del tipo de empresa, muchachos, pero insisto, si es una empresa como la Coca-Cola, o la cervecería, como el supermercado,
una gasolinera, donde el flujo de ventas es por segundo, podríamos decirlo. Entonces esto es bueno, es incluso menos, 7-8% todavía es bueno, porque se compensa con la cantidad que se vende. Pero otro tipo de empresas puede ser delicado esto. Habría que revisar la estructura de costos, habría que mercadear más el producto para generar más ventas. Y pues ahí algunos aspectos tolerables, ya lo que les decía, ¿verdad? Algunas empresas pueden estar entre 1.5 o 2, algunas lo pueden considerar demasiado alto el endeudamiento, el 40 y el 60% puede ser también. Entonces, algunos aspectos. El análisis horizontal es una herramienta para evaluar los estados financieros. Básicamente, en el horizontal, pues busca la variación de un rubro que ha crecido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, 2018 a 2019 decreció. Entonces, es probable cierta decisión que se pueda tomar ahí. Rápidamente, el vertical, básicamente todo va contra una cuenta global. Por ejemplo, en el estado de resultados contra las ventas, el ingreso total, en el balance general contra el total de activos. Aquí hay un ejemplo de esta cooperativa, donde vemos que aquí es de puntualizar en cuentas relevantes, en esas cuentas que, por ejemplo, en un estado de resultados, no vamos a darle mucha relevancia a los activos diferidos. Básicamente aquí los circulantes y los fijos, aspecto de la propiedad de plantas y equipos, que absorben ese grueso de activos de las empresas. Entonces, ustedes pueden ver las variaciones en el horizontal, pues, de un tiempo a otro, y en el vertical de una cuenta respecto a otra, tanto en el estado de resultados como en el balance general. Esta empresa, como todas las cooperativas y las empresas financieras o entidades financieras, su mayor captura de ingresos es a través de los intereses, para lo que depositan los afiliados, en este caso, por los clientes a esa empresa. Tanto el análisis vertical como el horizontal de los estados financieros son herramientas que suministran técnicas y metodologías. Esta es una herramienta financiera que permite comprender cómo ha evolucionado una entidad de un periodo a otro, así como identificar cuáles son sus partidas más relevantes. Es importante, en una auditoría financiera puede apoyar sus operaciones o solicitudes que puedan realizar las diferentes instancias, como solicitudes de créditos, trámites que exigen que los estados financieros estén auditados, ¿sí? Y que cualquier otro trámite, o para cualquier otro trámite que lo requiera. Algunas empresas suelen realizar grandes inversiones. Vamos a ver, ya se nos termina la hora. Rapidito. Algunas instituciones financieras suelen hacer o solicitar un crédito sindicado. Crédito sindicado es básicamente cuando se unen dos o más bancos para solicitar un crédito de una cantidad grande, ¿verdad? Donde ellos quizás quieren realizar alianzas estratégicas para poder realizar una inversión. Entonces, a menudo las auditorías financieras pueden ser importantes, para este tipo de situaciones que las empresas lo requieran. Una auditoría financiera permite no solo enfocarse en las cifras de los estados financieros, también se evalúa el entorno que rodea a la empresa y los aspectos que influyen en ella,
es decir, el control interno. O sea, esta auditoría financiera es importante para las empresas. Valoremos esto, miremos a dónde vamos nosotros a revisar para darnos cuenta del tipo de empresa o la actualidad o la situación de una empresa. Nos vamos a los estados financieros o al valor de mercado que tiene la empresa, ¿verdad? A través de sus acciones. Entonces, una auditoría financiera es importante para... Bueno, ahí nos quedamos. De hecho, ya es hora, ¿verdad? Disculpo con algunos compañeros que tienen que ir a clase, ¿verdad? Entonces, A veces me muero. bueno, Carlos, vamos a ver acá. Ok. Bueno, Carlos Montoya, ¿usted pertenece al grupo WhatsApp, Carlos? Bueno, ahí al grupo WhatsApp le voy a enviar acá. No pertenezco, Lick. No pertenece. No, no pertenezco. A ningún grupo. Ya lo agregué a un grupo. Yo lo voy a... escríbame o que alguien le envíe el link para que podamos... ya está en un grupo, solo que